Este trabajo se hace con el fin de investigar, observar y comparar las diferentes pautas de crianza de antaño y actuales. Para esto realizamos un estudio sistematizado a padres y a niños por medio de encuestas y cuestionarios en dos diferentes regiones de nuestro país, como lo es en la zona rural con un municipio de Chocó y en la zona urbana con un barrio de Envigado, Antioquia. Tras analizar el cuestionario realizado en el sector El Esmeraldal en Envigado, Antioquia, zona urbana, y Carmen de Atrato como zona rural, podemos ver que la mayoría en el Esmeraldal en son estrato 4 y 5, de los cuales el 50% de ellos son empleados, del otro 50% trabajan como independientes, sus edades están entre los 24 y 38 años, cuentan con un nivel académico técnico, tecnólogo o universitario, cuentan con un máximo de 3 hijos, en su mayoría son casados y cuentan con casa propia, todos tienen EPS. En la zona rural, que se realizó en el Carmen de Atrato, cuestionario realizado a 5 personas ubicadas en extracto 2, con edades entre los 28 y 53 años, 2 son empleados y 3 de ellas son amas de casa. La educación con la que cuentan es el bachillerato básico, solo una de ellas cuenta con un título universitario. Cuentan con una cantidad de máximo de 4 hijos, el 50% de ellos son casados, los otros 50% de esta población viven en unión libre, cuentan con un CISBEN o EPS y en su mayoría tienen casa propia. El barrio Esmeraldal está ubicado en el municipio de Envigado al sur del Valle de Aburrá. Tiene fama por ser el municipio más prolífico de Colombia, con sus familias multitudinarias y sus aguas fertilizantes, en las que se bañan mujeres de esquivos embarazos. Ha dado paso a la realidad concreta de ser el municipio colombiano con la mejor calidad de vida. Esta distinción se la otorgó el Instituto de SER de Investigaciones. Esto significa que esta pequeña ciudad de 54 kilómetros cuadrados y 95.000 habitantes es por hoy el Mónaco de Colombia. Envigado hace parte de los municipios que participan en los encuentros de innovación regional. En la parte turística tiene hermosos paisajes y sitios turísticos más reconocidos como la Casa del Museo y el Parque Ecoturístico. El municipio del Carmen de Atrato, Chocó, es un municipio de clima cálido, rodeado de erguidas montañas y en el que se cultiva el café, la agricultura y la ganadería, siendo esto una de sus principales fuentes de alimentación para los habitantes, tanto de la zona rural como urbana. En cuanto a su población, el Carmen es un pueblo multiétnico y gracias a esto sus costumbres son variadas desde su educación, aspecto social y económico. Lo que hemos identificado en cuanto a las prácticas de crianza desde años atrás hasta la actualidad en esta comunidad es que esta ha cambiado considerablemente. Según los padres encuestados, hay muy pocas comparaciones de la forma de crianza de ahora a la de hace unos años. Ellos crecieron en hogares conformados por papá y mamá y su educación tanto en casa como en la escuela, a pesar de la carencia de recursos económicos, castigos que en momentos llegaban a ser físicos, esto le ayudaron a formarse como personas de valores y principios, con deseos de aprovechar cada oportunidad y salir adelante. Pero que en la actualidad, según ellos, las comodidades en las que están creciendo tanto niños como jóvenes está yendo al límite, pues ahora tanto padres como madres trabajan en ocasiones y los niños son dejados al cuidado de algún familiar. Esto con el fin de lograr pues una independización tanto económicamente como de su rol de padres. Y es por esto que los niños expresan que ellos son más permisivos en cuanto a la tecnología, actividades fuera del horario escolar y opinan que no se imaginan vivir lo que sus padres les tocó en su niñez, pues no había tecnología o apenas estaba incursionando. Y además les tocaba trabajar luego de sus labores estudiantiles.
Cabe resaltar, según la opinión de padres y niños de esta comunidad, que en cuanto a las prácticas de crianza que se vivencian desde años atrás hasta la actualidad, se ha influenciado un proceso de socialización más activa y se ha dado la oportunidad de experimentar los cambios que se están produciendo en ella. Pues es de entender que sobreproteger al niño y prohibirle las cosas no se logra nada. Se debe aceptar el cambio en cuanto a costumbres, en la forma de crianza, bien sea en el hogar como en la escuela. Y es por eso que nosotras recalcamos la importancia de no estancarnos en las prácticas de crianza que en otrora se utilizaban, pues este es un tiempo en el que hay que aceptar que estamos evolucionando y no podemos dejar al lado la oportunidad de implementar nuevas formas en cuanto a las prácticas de crianza y de educación. Con los cuestionarios algunos de los datos más básicos que se obtuvieron y para tener un punto de partida en las grandes diferencias que encontramos entre los padres encuestados en la zona urbana y la zona rural. Entre esas grandes diferencias encontramos la diferencia de edad. Los padres que fueron encuestados en la zona rural se encuentran entre los 28 y 53 años, mientras que los padres que fueron encuestados en la zona urbana están entre los 24 y 38 años de edad. Pues con esta diferencia de edad podemos notar que la diferencia en las pautas de crianza, tanto con las que ellos fueron criados y con la forma en que ellos están educando ahorita a sus hijos, pues son realmente muy diferentes, no solo por el contexto cultural y social, sino por el ámbito en que se encuentran, uno en el campo, otros en la ciudad. Tenemos también la forma de las oportunidades que han tenido en cuanto a educación y que tenemos los que nos encontramos en la zona urbana, a diferencia de los que se encuentran en la zona rural. Las oportunidades de estudiar te brindan una oportunidad de tener también una estabilidad laboral y del momento de formar un hogar o incluso muchas personas aún siendo solteras de obtener una vivienda estando en la zona urbana, son muchas más las oportunidades que se tienen, más las posibilidades de tener una vivienda propia. Otra de las grandes diferencias es que en las familias de la zona rural aún se ven familias numerosas. No vamos a como era antes, pues de 8, 10 y más hijos, pero sí se encuentran aún de 3, 4, que en la actualidad pues es realmente una cantidad grande de hijos. Mientras que en la zona urbana encontramos que ahora las familias máximas están teniendo 1 o 2 hijos, o incluso muchas parejas están optando ahorita por ya no tener hijos. ¿De qué depende? Depende mucho también del contexto social, de las pautas de crianza actuales, la forma en que están siendo educados nuestros hijos, las dificultades y el costo de vida tan elevado. Encuesta realizada a padres y niños del Colegio Montessori Sofía de las pautas de crianza de antaño y moderna en el contexto urbano. Mi experiencia fue analizar y comparar la evolución histórica de la infancia. Los padres de familias se involucran mucho más con los deberes escolares, con las actividades cotidianas del día a día. En las pautas de crianza de antaño pude evidenciar que era la mamá y los abuelos los que se encargaban de acompañar a los niños en sus deberes escolares y en todas sus actividades. En la zona rural se evidencia que tanto mamá como papá se encargan de corregir al niño a la hora de un mal comportamiento por parte de ellos. Asimismo, la madre, bien sea casada o madre soltera, cumple un papel muy importante en su rol, ya que la mayoría de ellas trabajan como empleadas o en sus labores domésticas. Enseñan al niño a ir al baño, a comer solo, decir gracias y por favor. Y las abuelas también contribuyen en esta práctica, ya que la mayoría de niños están al cuidado de ellas, mientras sus madres están trabajando. Los padres también contribuyen al enseñar al niño a comer solo, tener buenos modales a la hora de ellos expresarse ante los demás. El tema de la manipulación de los celulares por parte de los niños en casa, vemos que los padres son más permisivos al dejar que los niños manipulen el celular. Los niños expresan en un 100% que les gusta asistir a la escuela, además que se evidencia que el rol de profesor es muy importante para adquirir las primeras bases en su formación inicial. En cuanto a las pautas de crianza de los padres en su infancia, se evidencia que el castigo
físico ocupa un 60% y que según ellos era la manera más fácil de corregirlos. Los padres se encargaban de ayudar y apoyar al niño en los deberes y obligaciones que tenían en su formación escolar, ya que convivían en su niñez con papá y mamá, quienes se encargaban de velar por su educación. Un 60% de estos padres opinan que la enseñanza de antes para ellos era una educación basada en principios y valores y que tienen claro que la educación en la actualidad es mucho más completa en cuanto a la formación y el método de enseñanza que se aplica. Se pregunta si las familias de hoy inculcan valores y las opiniones están un poco divididas, pues según ellos la era de la tecnología se ha encargado de opacarlo un poco. Ellos expresan la importancia de implementar buenas pautas de crianza para sus hijos y las generaciones futuras, ya que se evidencia que en la forma en que corrigen a sus hijos no se utiliza en un porcentaje alto el castigo físico, sino que han optado por la prohibición de juegos y salidas. Todo esto lleva a que en un 80% papá y mamá son los que corrigen y prohíben en casa. Anteriormente veíamos cómo castigaban los padres de manera física a sus hijos. Sin embargo, por medio de la encuesta que realizamos, nos damos cuenta que hoy en día se corrigen a sus hijos prohibiéndoles los juegos y las salidas. La mamá y los abuelos hacen parte fundamental de las pautas de crianza, tanto por su conocimiento, sabiduría y experiencia. El mundo ha cambiado y las pautas de crianza también. Anteriormente veíamos cómo los niños salían a jugar a la calle sin esos miedos, cómo descubrían por sí mismos el mundo, se podría decir. Sin embargo, hoy en día, por tanta inseguridad y con la llegada de las nuevas tecnologías, estos aparatos tecnológicos sean los forjadores de crianza de los niños. Hoy en día hay muchos peligros. Hay que estar supervisando el contenido que ellos ven, tanto en el televisor como en estos aparatos tecnológicos, ya que no hay contenidos que ellos no deben ver, contenidos violentos, contenidos sexuales que de alguna manera repercuten negativamente para su vida adulta. Recordemos que la familia debe forjar los principios, los valores éticos y morales, que es importante ir de la mano de los maestros, de la escuela, ¿sí? Nosotros como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil debemos hacer la diferencia de capacitar desde los colegios a los padres sobre las pautas de crianza, sobre la importancia de las pautas de crianza hoy en día. Sin embargo, hace falta una cátedra por parte de las instituciones, de pronto espacios en los cuales se pueda capacitar.